Buongiorno e felice Natale. Bienvenido, bienvenida a mi canal, cuarto vídeo de YouTube y con la energía de una burrata di búfala. Ma he dormido poco, me siento fea, no voy a engañar, porque he dormido poco, entonces me siento fea. He repetido el principio de este vídeo 10 veces igual, ma va tutto bene così, ok? Ya está. Es mi cara hoy, mi jepeto, y vamos a tirar con esto, ¿vale? Aún así, hago este vídeo porque creo que sea un tema extremadamente importante, sobre todo el tema es poner límites, ya no sé ni si lo he dicho, sobre todo para las personas que no hemos puesto límites en un pasado, sabemos qué tan importante sea esto. Así que dai, he dividido el hecho de poner límites en diferentes áreas de la vida, porque pienso que no todas las áreas se enfoquen de la misma forma. Entonces, primera área que voy a hablar es de la laboral. Y no hablo tanto de emprendimiento aquí, hablo de quién es empleado, porque pienso que cuando eres empleado poner límites en tu trabajo muchas veces sea un poco difícil por el miedo de poner límites e en consecuencia recibir un despido, ¿vale? Entonces, dos claves para mí súper importantes a la hora de poner límites en este área. Primero de todo, conocer cuáles son tus condiciones como trabajador. Y creo que esto puede parecer como, Marta, de verdad, esto es una tontería, evidentemente todo el mundo lo sabe. Sí y no. Todo el mundo sabe lo importante que es saber las condiciones que uno tiene como trabajador, pero yo conozco mucha gente que no sabe las condiciones que tiene como trabajador o inclusive que nunca ha leído su contrato laboral. Cuando yo sé qué condiciones tengo, he leído mi contrato laboral, he leído al final el acuerdo que yo he hecho entre la persona que me ha contratado y yo que estoy ofreciendo mi servicio, mi tiempo, etcétera. Puedo poner límites cuando lo que se me hace hacer no pertoca a lo que se ha dicho. Pero si yo no sé ni qué se ha dicho, ni qué he aceptado en el momento en donde entro al trabajo, es muy difícil saber dónde nace mi libertad y dónde nace el acuerdo que yo he creado. Entender la ley de la escasez es el segundo punto del que quiero hablar. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Yo he sido camarera durante 7 años y es un trabajo que no está excesivamente bien pagado, ¿vale? En ningún lugar. ¿Por qué realmente ser camarero yo considero que no se paga bien? Porque metes una patada a una piedra y hay 4 más, ¿vale? Porque hay trabajos que se pagan muy bien, porque hay una escasez, ¿vale? Esa persona tiene una habilidad o tiene una formación que nadie más tiene. Cuanto más yo desarrollo habilidades, más escaso me vuelvo en el mercado porque no hay alguien que tenga tanto valor como yo. Por lo tanto, uno, no dependo tanto de quedarme en un lugar donde no se me valora. Dos, puedo incluso negociar mejor mis condiciones. Y cuando hablo de aumentar nuestro valor, no hablo únicamente del hecho de estudiar más, ¿vale? Hablo de desarrollar habilidades, que muchas de estas no tienen por qué aprenderse directamente a través de una universidad. Puede ser desde tener una habilidad social para conectar con las personas, tener buena oratoria, vender bien, a crear ambientes de trabajo en donde se lidere con valores y la gente se sienta cómoda. Todo eso también son habilidades muy bien pagadas, de hecho, dentro del mercado. El siguiente punto en donde yo quiero hablar sobre poner límites es en torno a las relaciones que tenemos con otras personas. Muchas veces conozco gente, sobre todo gente que ha pasado por mi equipo de trabajo, que le cuesta mucho poner límites porque enlazan poner límites con crear conflicto. Y para esto yo os quiero explicar la anécdota que a mí me permitió entender por qué los límites son importantes y por qué quien realmente te quiere va a entender tus límites, los va a respetar e incluso te va a aplaudir aunque estos limiten en cierta forma lo que ellos pueden hacer contigo. Esta anécdota hace 2 años me daba miedo incluso explicársela a la gente, imaginaos, porque implica muchas personas, pero a día de hoy también
una forma en la que he desarrollado un límite con esa situación es que yo tengo derecho a contar mi verdad. Y que si a una persona le afecta que yo revele todo esto, es porque verdaderamente ha hecho algo que no está bien. Vale, yo me estuve formando en una academia de crecimiento personal en donde básicamente tú podías como conseguir objetivos, ¿no? Vamos a decir que estos objetivos yo los conseguí relativamente rápido porque entré en la academia, hice acciones, no resultó, me frustré, me fui, volví y cuando volví cambié muchísimo mi mentalidad y conseguí esos resultados en cuestión de una semana, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esos resultados había gente que llevaba más de a lo mejor 3 años intentando conseguirlos. Y en cuestión había una persona dentro de esta academia, que es de quien se trata esta historia, en la que yo empecé a sentir que yo había despertado cierta envidia en esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué lo sentía? Porque siempre intentaba rectificarme, incluso en los mejores momentos, como para desvalorizar lo que yo había conseguido. Siempre me miraba con cierta rabia y siempre evitaba saludarme, etcétera. Era como si esa persona fuera un trozo de pan con todo el mundo, pero conmigo ya había como un malestar, por decirlo de alguna forma, y nunca había sucedido nada entre nosotras. Entonces, con el tiempo, yo me mudé a Barcelona y tenía una habitación disponible y una persona, amiga mía de esta formación, me dijo que esta persona estaba buscando piso y que si yo le podía hacer el favor de venir a vivir con nosotros. Yo tuve en su primer momento una voz dentro de mí que me decía no lo hagas, pero sentí que de alguna forma tenía como que contribuir, etcétera, y acogí a esta persona en mi piso. Fue la peor experiencia de toda mi vida. Os lo digo totalmente en serio. En esta formación de crecimiento personal nosotros pues siempre tenemos la oportunidad de ir comentando cómo vamos con nuestro desarrollo. Y yo estaba pasando un momento de mucha delicadez, creo que ya os lo expliqué en mi primer vídeo, porque mi padre tenía cáncer, en fin, un montón de cosas que me habían pasado y yo salía frecuentemente de fiesta para evadirme porque no tenía un nivel de conciencia alto. ¿Qué pasa? Que esta persona utilizaba esta información para ir al resto de personas, explicarles no de que yo estaba pasando un mal momento, sino de que yo estaba todo el día de fiesta, que era una incongruente, etcétera, y no hablaba sobre el hecho de que yo estaba pasando un momento complicado. ¿Para qué? Para quitarme autoridad. Empezó a malmeter muchísimo, se quejaba todo el día y yo cada vez empecé a tenerle más miedo. O sea, yo tenía miedo a esta persona y cuando os digo miedo, es miedo porque veía en ella que de verdad quería hacerme daño y que no le importaba en absoluto hacerme daño. Y os podría explicar muchas cosas que hizo, desde una vez que vinieron compañeros de la universidad a cenar a casa y llamó a la policía a las 9 de la noche para que vinieran en vez de comunicarnos simplemente que bajáramos el tono de voz, malmetió y se inventó rumores que yo había dicho cosas que no eran ciertas, separándome de personas que yo quería y que a día de hoy ya no me hablo con estas personas simplemente por esto. Hizo tantas cosas y a mí me daba mucho miedo plantarle cara, porque pensaba que si yo me callaba, ella iba a ver que yo no le quería hacer daño y que me iba a dejar en paz. Y también me daba mucho miedo plantarle cara, porque pensaba que si le plantaba cara, la gente de la formación a la que yo le tenía mucho cariño me iban a empezar a odiar. ¿Por qué? Porque ella era muy querida dentro de ese entorno. Entonces cada vez me fui haciendo más y más y más pequeña y dándole cada vez más control. Y ella evidentemente cada vez me puteaba mucho más. Y a día de hoy, chicos, que sé poner límites, estoy tan segura de que si realmente esa historia se diera a día de hoy en mi vida, todo hubiera sido tan diferente. Es decir, a la primera que esa persona empezó a tener estas actitudes, hubiera cogido y le hubiera dicho, ¿tienes algún tipo de problema? Y la gente a la que fue a malmeter, etcétera, les hubiera dicho, esto es lo que hay, eso es lo que está pasando y esta es mi verdad. ¿No me crees? Perfecto. Perfecto, no estás más en mi vida, no pasa nada. No te caigo bien, decides posicionarte con la otra persona, maravilloso, no pasa nada. Pero no me hubiera callado, no me hubiera callado, porque recibí el doble. Y por último, os quiero expresar que el último sector en donde también es muy importante poner límites es a nosotros mismos.
Y esto a mí me ha costado con el tiempo aprenderlo. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un diálogo negativo con nosotros mismos terrible. No hablaríamos así a nadie en nuestro entorno, pero con nosotros mismos lo hacemos y eso también hay que poner un límite. Muchas veces nos quejamos de que tenemos una vida que no queremos, pero la estamos decidiendo cada día con las acciones que estamos tomando y con eso también hay que ponerse un límite. Y os quiero poner un ejemplo real que es el mío. Yo durante muchos años de mi vida he tenido sobrepeso, tengo sobrepeso y me ha costado mucho realmente aceptarlo. O sea, parecerá una tontería, pero durante mucho tiempo de mi vida no lo he querido aceptar, ha sido un problema que no he querido mirar, me ha traído muchas consecuencias, muchas, muchísima inseguridad en el tema de las parejas, muchísima inseguridad incluso a nivel laboral. Eh, este 2026 también os quiero compartir un poco como mi proceso porque quiero bajar 20 kilos de forma sana, ¿vale? Y me he hecho una pauta, etcétera. O sea, ya es algo que está planeado, ¿vale? Nunca realmente había tomado la decisión de bajar de peso, ya os digo, porque incluso me costaba aceptar que era algo importante para mí y me da vergüenza explicar esto, pero no pasa nada, o sea, creo que con esto también estoy dando mucho valor a mucha gente que tal vez tenga el mismo problema que yo y no quiera asumirlo. Chicos, yo hace un mes fui a un club de running a hacer una captación para gente del equipo, etcétera, para conocer perfiles que a lo mejor me pudieran gustar para mi equipo y no podía seguirle el ritmo al grupo. Me quedaba atrás y me sentí tan mal que en varias ocasiones llegué a perder hasta el grupo y dije, tío, yo que soy una persona que mi valor más importante es la libertad, ¿no? Al no tener una buena salud, no estoy siendo libre de utilizar mi cuerpo para lo que yo quiera, estoy súper condicionada, no puedo seguirle ritmo ni a 10 personas corriendo. ¿Qué cojones es esto? Me sentí una fracasada, pero es que no os lo imagináis, pero una fracasada con todas las letras. ¿Y por qué os comparto esto? Porque decidí que no tenía por qué vivir esa realidad, que yo la podía cambiar y es de mis principales objetivos de este año y os lo compartiré en mi canal cómo va la evolución y demás. Pero si queréis incluso yo puedo hacer un vídeo hablando extensamente desde mi experiencia como persona que tiene sobrepeso y de por qué el sobrepeso no te ayuda en absoluto a nada, o sea, a nada es a nada, pero sí, esto es un tipo de límite que yo me puse a mí misma, de decir tus valores, lo que tú quieres ser, la vida de tus sueños, cómo tú te imaginas triunfando, no tienen ese cuerpo. Y es incómodo salir de ahí, pero es necesario. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo realmente. Nos vemos la próxima semana con otro vídeo y espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros. Sé que he colgado esta semana el vídeo un poquito más tarde porque he estado un poco enferma, de ahí también el cambio de fondo, pero lo quiero dejar aquí porque creo que este vídeo de verdad ha sido muy profundo y os he compartido para mí de las cosas que más me han marcado en mi vida.